te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. En esta preciosa tarde, Señor, agradecemos tu bondad y los favores que tú has hecho con nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, también necesita, así como el cuerpo necesita alimento, así nosotros necesitamos tu palabra de vida que nos transforma, nos cambia, nos ayuda cada día a parecernos a Jesús a través de la enseñanza día a día. Por eso en esta tarde presentamos a tu hija Milagro. Ponemos este tema tan importante que tú le has dado. Es para cuestionar la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de cómo estamos delante de ti, de qué somos, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú le has dado a ella. Utilízala como solo tú lo sabes hacer. Quita todo miedo, que no se le olvide ni una coma de lo que tú le diste para este remanente, de lo que estamos y los que escucharán esta transmisión, porque tu palabra no retornará vacía sin que dé su fruto, por el cual tú pusiste en su corazón darla a este remanente. Son humildes favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano, por esta oración. Gracias, Milagro, por estar aquí una vez más con nosotros en tu casa. Como decía la pastora, muy ansioso de tener esta palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón y que sabemos que va a ser de mucha bendición para nosotros. Somos oyentes o escuchantes. Esta es tu casa, así que ya tienes el micrófono abierto. Somos todo oído. Amén, amén. Gracias y paz. Que el Señor le bendiga a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos como iglesia, como pueblo suyo. Gracias, hermana Julia, por la introducción y por las oraciones. Y una vez más, estoy muy agradecida del Señor, de verdad, de este privilegio maravilloso que Él nos permite y que nosotros, eh, en obediencia, queremos dar lo que el Señor pone en nuestros corazones, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y a mí de manera particular, el Señor me ministra mucho directamente su palabra. Yo digo siempre, eh, los profetas, las profecías son buenas, hay profetas que le dicen a uno cosas que uno quiere escuchar, pero mi profeta siempre es la palabra. Siempre que leo y esa flechazo me llega a una administración y digo, wow, Señor, de verdad que entonces lo quiero compartir, siento ese deseo de compartirlo porque siento ese rema de que no me puedo quedar con esa bendición, con esa revelación, con esa transformación que ocurre cada vez que el Señor nos habla a través de su palabra. Y esto es un privilegio, esta plataforma, y conmigo es de verdad un privilegio estar perteneciendo a este ministerio que de verdad es de mucha bendición. Dios le bendiga a cada uno, un día más a la pastora Oceanía, y estaré haciendo una oración. Ya sé que hermana Yolanda está oró y el Señor siempre está presto a escuchar nuestras oraciones. Ahora quiero ponerme como un vaso en sus manos para que Él me utilice como Él entienda. Amantísimo Dios y Padre, gracias te doy. Gracias por esta oportunidad, gracias por el privilegio, Señor, de venir aquí a leer tu palabra. Transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, porque sabemos que uno de ti no somos nada, no somos nadie. Y si algo portamos, porque tú, Señor, tienes en nuestro corazón. Señor, toca los corazones, abre la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Esta bendita palabra tuya, que sea refrigerio, que sea de reflexión, que sea de crecimiento, que sea de transformación, Padre amado. Que no solamente lo podamos convertir de oyente a escuchante, como fue la administración que tú hiciste
mi corazón. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Parece que se desconectó Milagros. Un momentito, vamos a esperar, bendito Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Haga una lectura de la que ella misma puso, por favor. ¿Oh, sí? Ella nos pidió, ella va a compartir la palabra en Hechos 16:13. Y la palabra dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Amén. Aleluya. Aquí está Milagros. No te escuchamos. No se escucha. Y ahora, Sí, ahora sí. Ujú. gloria a Dios. Sí, disculpe, Gloria a Dios. estaba en el, se me fue. Gloria a Dios. Sí, amada, usted leyó la lectura Sí, Hechos 16, de- 13 al 15. sí, es el episodio donde el apóstol Pablo eh, se encuentra con Lidia, vivió una historia hermosísima, donde vamos a ver más adelante eh, cómo la palabra del Señor caló en el corazón de aquella mujer y lo que logró en ella. Pero lo que me llevó a esa lectura de Hechos fue primeramente una lectura devocional que estaba haciendo en estos días, que fue donde verdaderamente me ministró el Señor. Y me llevó a profundizar sobre esta parte, que lo voy a compartir con ustedes, que fue en el libro de Malaquías. En Malaquías 3, a partir del 16, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y fue la profecía, una de las últimas profecías verdaderamente de antes de la era de Cristo, cuando todavía el pueblo de Israel vivía cautivo en, en el reino de Nabucodonosor. El pueblo de Israel se quejaba muchísimo y vivía cuestionando a Dios, casi desde que salió de la cautividad de Egipto. El pueblo de Israel vivía quejando ante Dios, nunca estaban conformes con las cosas que lograban, donde Dios los llevaba, lo que conquistaban, porque estaban siempre inconformes. Y aquí en Malaquías, en este libro, es bien corto, tiene cuatro capítulos, pero es una tremenda eh, profecía, porque en el capítulo 3, versículo 16, voy a leer en adelante, porque el contexto, hay una serie de cuestionamientos que el pueblo le hace a Dios y que Dios le habla al pueblo de Israel. Como por ejemplo, ustedes me han fallado, le dice el Señor, ustedes me han robado, ustedes han hecho cosas que yo nunca esperaba que mi pueblo hiciera eso. Parafraseando,
es el contexto de este versículo que voy a leer. Pero en el 3:16, oigan exactamente lo que le dice el Señor. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Se está refiriendo aquí al pueblo de Israel. Pero los que temían a Jehová, que no eran todos, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Jehová, el Todopoderoso, el Dios, ay, en su humildad, en su amor, nos dice aquí que escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y como él escribió, voy a seguir en el 17, como él escuchó y oyó y escribió en el libro, vinieron unas promesas. En el 17 dice, serán para mí especial tesoro. ¿Cuáles? Aquellos que estaban hablando de él, en otro término, orando. Un remanente que quedaba en Israel estaba orando entre ellos. ¿Qué le prometen el 17? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces el 18 dice, para terminar este capítulo, con esta promesa. Entonces os volveréis, ay santo, que la alabanza de inicio, un pueblo clamando, ven Señor, te esperamos, te esperamos. Esta promesa está en Malaquía, donde él nos dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Pero nos quedaremos en esta parte que fue donde ha enfatizado que Jehová escuchó y oyó en el 3:16. Cuando aquel remanente, después del pueblo de Israel, estar disparado, estar pidiéndole a Dios y reclamándole que sus promesas no se cumplían, que nos tienes abandonado, ese remanente que dice, entonces los que temían a Jehová, cada uno habló a su compañero y Jehová escuchó y oró. Era orando que estaban, hermano. Era orando que estaba ese remanente. Mientras todo el otro pueblo se estaba quejando. Sin embargo, escuchó. ¿Y qué dispuso Jehová? Escribir un libro de todo lo que estaba aconteciendo. Entonces ahí vinieron las promesas. Pero yo busqué en una versión, la versión Dios habla hoy, esta partecita del versículo 3:16. ¿Cómo interpreta esa parte que Jehová escuchó y oyó? Y en la versión Dios habla hoy, dice, los que honran a Dios hablaron entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Se combina las dos partes, escuchar con atención. En la primera versión de Reina Valera dice, escuchó y oyó. También busqué en la versión Biblia de las Américas, donde dice, interpretando esta parte, el Señor prestó atención y escuchó. Gloria al Señor. Si eso lo hizo nuestro Abba Padre, con este remanente que se mantuvo entre ellos unidos y hablando, dice la palabra, con los compañeros,
los que temían a Jehová hablaban cada uno a su compañero. Que trayéndolo aquí ahora a nuestro tiempo, hermano, hay un remanente. Nosotros nos consideramos un remanente. Cumín es un remanente. Cuando tenemos este tiempo de orar, que el Señor pone, el Espíritu Santo ministra y pone en nuestro corazón esas peticiones, esos clamores por salud, por protección, por la guianza, para que Él esté guiando, para que Él ministre nuestra vida, nuestro corazón. Deseaba, Padre, escucha y nos pones atención. Buscando, encontré en una revista de Fundamentos Bíblicos, precisamente esa pregunta, en un artículo, ¿somos oyentes, escuchantes? Y en la traducción al hebreo, escuchar y oír, es el shema. Hemos escuchado el shema del Señor. Entremos en su presencia, entremos en el shema, pongámonos en la brecha, en el shema del Señor, ese es para que Él nos escuche. Escuchante en el origen griego significa procheco, el Señor Jehová escucha. Atender lo que hemos oído. Muchas veces estamos en algún sitio, en un lugar o pasamos por ahí. Yo oí algo, pero no puedo decir prácticamente qué fue lo que oí, porque simplemente pasé, oí que había como una gente hablando. Pero si digo, yo pasé por ahí, oí una gente hablando, pero me detuve, me puse a escuchar. Es muy diferente. El significado de escuchar dice sostener en mente, prestar atención, tener cautela por lo oído y adherirse a lo oído. No solamente quedarse en lo que estamos oyendo, adherirnos a lo que es oído. Es retener, poner en práctica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, así brevemente, en un solo versículo, nos dice, atender las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué tan importante atender? Y como estamos hablando de la palabra de Dios, pero en todo los contextos que tiene que ver con nuestra vida secular, sabemos que si no prestamos atención a las cosas que nos acontecen, a las cosas que hacemos a diario, difícilmente podemos decirle saqué provecho a esto porque no le puse atención, porque no le presté atención, no lo cuidé, no. Porque es lo que nos quiere decir en Hechos 2. Atender las cosas que oímos, no sea que nos deslicemos. Porque si no le prestamos atención, no vamos a darnos cuenta cuándo vamos a deslizarnos por no haber prestado atención. Entonces, yéndonos al Nuevo Testamento, en esta parte, uniendo lo del Antiguo Testamento en Malaquías, donde es Jehová quien oye, escucha y atrae una promesa a los remanentes. Viene a darse ahora en un episodio donde está Pablo predicando, que es en Hechos 16, 13, 15, que nos leyó nuestra hermana Julia. Es el episodio donde el apóstol Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia. Pero esto inicia donde Pablo está predicando allí en el pueblo de Filipo. Y allí, estando allí, no había sinagoga,
los cristianos, para predicar, Pablo, por ejemplo, tenía que irse, buscar los lugares donde había mucha gente para poder predicar. Aprovechaba que habían gente reunidos, si era un comercio, si era un día de mucho ajetreo ahí en la ciudad, aprovechaba y predicaba. En este día, dice la palabra, en el contexto de Hechos 16, antes de Pablo llegar a donde estaba Lidia, que fue a orilla de un río, él había pasado por varios lugares y el Espíritu Santo, dice la palabra, no le permitió quedarse ahí. Porque que el Señor tiene sus planes. Él intentó predicar en otros lugares, lo dice el contexto de Hechos 16, antes del 3, pero el Espíritu Santo no le permitió ministrar ahí, hasta llegar a la orilla de un río, donde dice que específicamente habían mujeres, no dice la cantidad, pero entre ellas se encontraba Lidia. Ustedes saben, las mujeres que venimos de los campos, que nacimos en campo, que de las que nacen en la ciudad no conocen esto, que antes se iba a lavar a los ríos. En mi pueblo donde yo nací, esto se usaba. Por ejemplo, mi mamá nos agarraba a mí, a mi hermana, y había mucha escasez de agua porque podía llegar agua en tu vida, porque había un tiempo que se escaseaba el agua, había que ir al río. No quedaba tan lejos, pero más o menos. Tenía uno que irse con toda la ropa sucia a lavar al río. Y allí nos reuníamos todos los vecinos. Era un día de lavar. Y ahí se secaba la ropa, lo disfrutábamos. Imagino que este fue un episodio, un escenario así, cuando Pablo llegó. Pero ¿qué acontece? Dice la palabra que Lidia era una creyente, era una adoradora del Señor. Pero hasta ese día, era eso simplemente, un adorador del Señor. Había conocido, había oído hablar. Pero ¿qué aconteció ese día? Que dice el 16:4, Dios abrió el corazón de Lidia, porque Lidia estaba escuchando. Ella prestó atención lo que ese día Pablo estaba hablando. ¿Y qué pasó en ese momento cuando ella puso atención? Tuvo que haber una intervención divina de Dios y abrió el corazón de Lidia y le ministró, como ahora nosotros utilizamos el término, ministrar. Le habló, le tocó, le llegó. Ese fue el día. Pero hubo Lidia que poner atención, porque ella había oído anteriormente, había oído la palabra, había oído la Torá, era adoradora de Dios. Pero ese día que Pablo llegó allí y estuvo predicando, dice la palabra, el 16:14 de Hechos 16, que Dios abrió el corazón de Lidia. Gloria a Dios. Amado, es lo que muchos en este tiempo, que hay un auge y como que se puso de moda, soy cristiano, soy cristiano. No lo digo de manera despectiva, no lo digo de manera de estar calumniando, pero sí, no es un secreto. Muchos mensajes, mucho texto bíblico, pero amado, están llegando esa palabra al corazón. Está tocando Dios nuestros corazones. Estamos prestando atención a esa palabra que nos llega por medio de mensajes, que abrimos el teléfono muchas veces, ahí nos sale una palabra, abrimos YouTube y nos sale una prédica. Estamos prácticamente bombardeados de prédicas, de palabras. Estamos escuchando diario. Bueno, nosotros en el devocional diario escuchamos. Y cuando vamos al templo, escuchamos, oímos, pero tenemos que hacer una reflexión interna. Estamos escuchando. Está Dios ministrando mi corazón.
está Dios interviniendo, que lo que yo estoy oyendo le preste atención y lo ponga en práctica, porque ahí es donde debemos de darnos cuenta si verdaderamente estamos escuchando con atención la palabra de Dios. Y dice que el Señor convirtió a Lidia de oyente a escuchante. ¿Por qué? Porque Dios abrió el corazón de Lidia. Por eso cuando nosotros nos reunimos y oramos, esta oración no debería de faltar, de pedir al Padre, Señor, toca los corazones, abre los corazones, que estén presto a atender tu llamado, a atender tu palabra. Porque Dios nos dice que a veces nos recibimos porque no sabemos pedir. Porque nos reunimos muchas veces en oración y empezamos a pedir cosas. Mientras que si Él no toca el corazón, por más que oigamos, por más que se oiga, por más que se predique, por más texto que nos estén mandando, si no toca Dios ese corazón, no lo ministra, nunca podremos ser convertidos a escuchantes. Nos quedaremos como oidores. Para hacer un relato de lo que Dios desde ese instante hizo en la vida de esta mujer, estuve leyendo su historia en la revista, en esta revista bíblica, Fundamentos Bíblicos, hay una reseña de Lidia. Y haciendo conjetura con lo que habla, le dice, con los datos que da de ella, que ella era comerciante, era una mujer próspera. Específicamente cuando dice que vendía telas de púrpura, era una tela que solamente tenían acceso la realeza, la gente de alcurnia a usar ese tipo de tela. Hay un relato en los evangelios donde dice que Jesús, su túnica, fue porque llevaba una túnica de tela de púrpura ese día que fue arrestado. Por eso se rifaron esa túnica, porque era una tela muy costosa. Jesús tenía la facilidad de utilizar, diríamos, ¿por qué utiliza una tela rica? Porque que Jesús no tenía que andar en lo que Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente rey. Y no estaba llamado. Que él dijo, el Hijo de Dios no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza, pero seguía siendo rey. No vino a traer ejemplo de humildad y de sencillez, pero ese día tenía la túnica púrpura que fue rifada por los soldados porque era costosa. Entonces, viniendo aquí a la esencia de Lidia, esta mujer dice que no se menciona y parece que ella era viuda, pero no se menciona que tenía esposo. Pero sí que tenía un liderazgo, porque dice que era comerciante y que después que recibió este toque del Señor, fue bautizada ella y su casa, que cuando se habla de su casa, se entiende que tenía hijos y que en esa casa, por ser vendedora de esta tela, se entiende que ella tenía la fábrica donde fabricaba esta tela de púrpura. Tenía empleados, o sea, tenía un comercio, era próspera. Pero eso, al llegar al ese toque, al ella haber escuchado verdaderamente lo que Dios quería hacer, ¿qué se le desató a ella? Dones y habilidades. ¿Para qué? Para trabajar en el reino. E inmediatamente invitó a Pablo, invitó a los que andaban con Pablo a ir a su casa.
Y se supone que Pablo pasó varios días en ese entorno, hospedándose en la casa de Lidia. ¿Qué se le despertó a Lidia? El espíritu de hospedaje. Ay, qué lindo. Uy, tener a Pablo en su casa. Quizá en ese momento lo veía como un predicador más, como un apóstol, alguien que está hablando del Dios vivo, alguien que está hablando de la maravilla de Jesús. Pero hospedó al apóstol Pablo, a este Pablo maravilloso, que por medio de él nos llegó este evangelio, aún aquí hasta nosotros, que le dijo que sí al Señor, y sin importar dónde fuera, dónde llegara, trabajó para el reino de los cielos. Y al Lidia verse ministrada, ese fue uno de los ministerios más lindos que pudo ella ofrecerle su casa. Y cuando se entiende que lo llevó a su casa, oigan, lo alimentó. Seguramente le dio ropa, seguramente le dio hasta dinero para que el ministerio de Pablo siguiera prosperando. Porque dice que fue llamada al servicio para la expansión de los reinos. Oh, gloria a Dios. Qué llamado también. Qué mujer que puso atención. Se le da la categoría de la primera pastora, tanto que se cuestiona, yo no encuentro en ese tema de que si la mujer puede ser pastora o no pastora, pero aquí hay un hecho, que esta mujer tomó un liderazgo de pastorado, porque en su casa, formó una iglesia. Recuerden que no había templo, no había sinagoga en ese tiempo. En Filipo estaba Pablo, no había dónde predicar, lo dice en Hechos. Por eso buscaba lugares, un sábado, donde se adora al Señor según la tradición judía. Ellos estaban buscando dónde ir a adorar al Señor, dónde ir a hablar de la palabra de Dios. Y ya Pablo, predicando la palabra de Dios, predicaba a Jesucristo, predicaba la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y esta mujer escuchó con atención, como Jehová escuchó en Malaquía las oraciones del remanente de Israel, y prestó atención y tomó una decisión de darle promesa al pueblo de Israel, porque este remanente se quedó ahí clamando y orándole al Señor. Así es en esta parte de Lidia, se quedó escuchando. Pude observar un cuadro que hay, aparentemente está en Roma, escrito por un pintor de esa época. No fue ya en los años, principios de los años del siglo XIX, que pintó y prácticamente todo el escenario que se vivió ahí en ese momento. Lo observé aquí en las redes, el cuadro, y verdaderamente me detuve porque detalla exactamente el lugar donde estaba Pablo, la cantidad de personas que estaban, lo que estaban alrededor de Pablo, que estaban escuchando y poniendo atención, porque habían también otros que solamente estaban oyendo. Y se ve en el cuadro que están distraídos como en otras cosas, pero oían a Pablo hablando, lo oían y seguían haciendo lo que estaban haciendo. Quizás había mujeres ahí también lavando en el río, porque dice que fue a la orilla de un río que fue. Siguieron lavando como si nada, pero Lidia se detuvo, oyó y escuchó a Pablo. Y se produjo ahí el milagro de que Dios abrió su corazón para que ella hoy estuviera siendo parte de este maravilloso evangelio de salvación en su palabra. Lidia volvió a tener participación porque a partir de ahí Pablo y Silas cayeron presos ahí en Filipo. No sé bien si detalla el tiempo que duraron presos. Pero cuando salieron, porque no pudo encontrar después de qué acusarlo, porque simplemente lo cogieron preso porque estaba, ya ella Pablo también en ese capítulo
es donde habla que él saca los demonios de aquella mujer que era espiritista, que estaba adivinando. Y eso ocasionó un revuelo porque había muchos intereses. Con esa mujer ganaban mucho dinero. Y eso provocó que detuvieran a Pablo y a Silas. Pero cuando salió de la cárcel, ¿a dónde fue Pablo? Pablo y Silas, a la casa de Lidia, otra vez lo menciona en el capítulo 16, pero en el versículo 40. Dice, cuando salieron de la cárcel, Pablo y Silas volvieron a la casa de Lidia. Y volvieron aquí allí. Volvieron, encontraron la iglesia reunida, la iglesia que Lidia había iniciado en su casa. Y ellos allí recibieron consuelo y los animaron para que siguieran con su misión. ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Allí, imaginémonos un Pablo y un Silas medio desgastado, decaído, cayeron presos, salieron de una cárcel, pero encontraron el hospedaje en aquella casa, donde pudieron restaurarse, donde pudieron alimentarse, donde allí oraban. Y luego después de ahí, Pablo y Silas salieron nuevamente a seguir la misión que todos sabemos que tuvo el apóstol Pablo. Lidia fue llamada al servicio. Así, amadas hermanas, amados hermanos, y conmigo, Iglesia de Dios, prestemos atención a cada prédica, a cada palabra que nos llega, aún sintamos, pero qué sencilla, ¿cuántas veces yo no he oído eso? Pero amada, hay un día que esa palabra, el Señor va a abrir nuestro corazón y nos va a ministrar hasta que lleguemos a ser parte, al servicio de la expansión del reino, porque es eso que estamos llamando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Dónde estamos? En lo que hacemos. Para que el reino de los cielos sea expandido. Estamos hablando, estamos transmitiendo lo que el Señor ha traído en nuestros corazones. El ejemplo que dio nuestra hermana Belkis Alcántara de su compañera de trabajo. Qué lamentable. ¿Cuántas veces Belkis no le habló del Señor? ¿Cuántas veces no quería el Señor preparar su corazón para este proceso que ahora está viviendo? Qué diferente hubiese sido que nos lleguen situaciones de esta magnitud y que ya podamos haber tenido ese encuentro maravilloso con nuestro Padre. Algo así más o menos me pasó a mí. Siempre tengo que hablar lo maravilloso que es el Señor. Tuve un niño que tuvo una situación de salud de esta magnitud de hace muchos años, pero no puedo olvidar. Pero yo siempre he dicho, wow, si eso hubiese llegado a mi vida cuando yo no hubiese conocido al Señor, hubiese sido la cosa más frustrante y más terrible para mí. Pero gracias, Señor, que me preparó. Yo había conocido la palabra. Que yo tenía una intimidad, una relación con mi Padre cuando este acontecimiento llegó a mí. Y gracias a ese Padre maravilloso, pudimos superar tanto el niño como yo y mi familia, porque ya sabíamos quién habíamos creído. Amadas hermanas, quiero orar precisamente en esta hora para que el Señor nos siga tocando nuestros corazones. Amantísimo Padre, tú que moras en las alturas, Dios, gracias te doy. Esta palabra, Señor, tú pusiste en nuestro corazón. Sean, Señor, multiplicadas. Sean, Señor, calando los corazones. Sea, Señor, tú poniendo ese deseo de escuchar y de practicar y de hacer, Señor, lo que estamos escuchando. Que cada administración que oímos, que cada palabra que nos traen los pastores, los evangelistas, Señor, no quede solamente
en que la oímos, Señor, sino que sea una lanza, algo que nos impulse, Señor, a despertar en nosotros esos dones que tenemos para trabajar en tu reino, en nuestro entorno, donde estemos, Señor. Que sea tú, Señor, abriendo nuestro corazón para que seamos escuchantes todo el tiempo, Señor, y que tu reino sea expandido, y que tu palabra, tu promesa de salvación llegue, Señor, a todo aquello que aún no te conocen, Señor. Eso es trabajar por el reino, eso es trabajar para la expansión de tu reino. Ministra cada corazón, Señor, que si los corazones no están dispuestos, si un corazón no se pone dispuesto, Señor, puede escuchar lo que escuche y no hace, Señor, no obedece lo que tú quieres que hagamos. Gracias, papito lindo. Gracias, Abba. Gracias por este remanente de Icumín. Añade, Señor, lo que ha de pertenecer a este remanente. Y pon tú, Señor, en cada uno esos dones espirituales para que tu reino sea expandido. Así como tú tocaste el corazón de Lidia en esa ocasión. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, amadas hermanas. Amén, amén. Gracias, hermana Milagros. Gracias por recordarnos que tenemos que saber escuchar, que estar atentos, que detenernos a escuchar esa palabra que tiene el Señor para nosotros, para hacer las cosas correctamente y buscar de Él siempre y tratar de mostrarlo en todo tiempo. Amén. Permítanos que nuestra hermana Desiree esté orando por usted. Amén, amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este alimento diario, Señor, que tú has preparado especialmente para este día, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque cuán privilegio, Señor, somos o qué privilegio tenemos, Señor, de haber sido escogidas, Señor, como tus hijos amados, Padre amado. Dice que tu palabra, que en el vientre de nuestra madre tú nos entretejiste, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque no hay impedimento, Señor, de que tu palabra se cumpla, Señor, tal cual como tú lo determinaste desde los cielos, Señor, para con nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Milagros, Señor. Gracias por la disposición de su corazón, Señor, de compartir, Señor, lo que tú por gracia, Señor, le has entregado. Espíritu Santo de Dios, síguela llevando, Señor, en las profundidades de tu palabra, Señor, a seguir buscando tu presencia, Señor, a seguir, Padre amado, clamando, Señor, porque separado de ti, ni ella ni cada uno de nosotros nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, es tu cobertura alrededor de ella, Señor, y alrededor de su familia. Que todo lo que ella haga en tu nombre, Señor, tú le hagas prosperar, tú le hagas multiplicar, tú le hagas ensanchar, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, Señor, acampen, Señor, alrededor de ella, Señor, donde quiera que ella esté, a donde pisen sus pies, a donde toquen sus manos, Señor. Y que cada día, Señor, ella pueda ver tu mano obrar en favor de ella y de cada uno de sus familiares. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Damos también por cada uno de mis hermanos, Señor, que han venido en esta noche a congregarse, a buscar tu palabra, porque en paz nos vamos a acostar y asimismo vamos a dormir confiados, porque solo tú, oh Jehová, peleas nuestras batallas. Gracias porque tú eres nuestro Padre y tú quieres todo el bien para con tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Desiree. Gracias nuevamente, hermana Milagros. Bueno, gracias por disponer, por regalarnos de este tiempo para nutrirnos a nosotros. Dios les bendiga, Dios le llene grandemente. Amén. Amén. Gracias a todos por Bendiciones. estar ahí. Quiero recordarles que mañana tenemos nuestro devocional a las 7 de la mañana, hora República Dominicana, y es lunes de testimonio.
estará con nosotros la pastora Sandra Calzacia, una mujer que tiene mucho, mucho, mucho testimonio. Quizás de ella vamos a tener 2, 3, 4 partes, pero no se pierda mañana, conéctese, porque estos testimonios pues nos fortalecen a nosotros y podemos hablar de ellos a otros que pueden ayudarlos. Así que de verdad que si usted quiere, invite a alguien, conecte a alguien para que usted pues bendiga a esas personas que, que están pues esperando una palabra.